Buenas, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a estar hablando acerca de lo que es la epidemiología, prevención y las enfermedades infecciosas. Eh, Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. El término infección expresa lo que es la inervación y multiplicación de los agentes infecciosos en un huésped humano o animal. Una enfermedad infecciosa es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. Por otro lado, vemos que una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso por sus productos tóxicos que se producen por la transmisión de este agente o producto, desde un huésped infectado o un reservorio inanimado a un huésped susceptible. En general, las enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles son términos que se utilizan de forma indistintivas. Es decir, que el primero lo que hace es énfasis a lo que es la enfermedad y el segundo hace énfasis a lo que es el tratamiento. Por otro lado, vemos lo que son las bases generales de la prevención y control de las enfermedades. Estos son el control de la enfermedad, el objetivo y los componentes esenciales. Cuando hablamos de control de la enfermedad, esto implica tratar los casos, interrumpirlos, interrumpir, perdón, la población y monitorear lo que son las medidas preventivas que se lleven a cabo. El objetivo de esta es combatir el foco y propagación de las infecciones y favorecer la protección de las personas que han sido expuestas. Y por último tenemos los componentes esenciales, que este es informar a los profesionales de la salud y al público del control que deben de llevar a cabo para no contraer la enfermedad. Eh, para terminar, tenemos lo que son la esterilización y la desinfección. Los procesos de esterilización y o desinfección son diariamente llevados a cabo, no solamente en laboratorios, donde son fundamentales para lo que es evitar la contaminación del medio de trabajo, dígase, los cultivos, las placas, etcétera, sino también en otros ámbitos tales como como son los hospitales, donde, donde una falla de estos procedimientos aumenta lo que es la movilidad de los pacientes que ingresan en ellos. Ya más específicamente hablando de la esterilización y desinfección, vemos que la esterilización hace énfasis en un proceso mediante el cual se alcanza lo que es la muerte de toda forma de vida microbiana, incluyendo bacterias, y su forma es purulenta altamente resistente, y también los hongos y sus esporas. En respecto a lo que es la desinfección, en este proceso se eliminan lo que son los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente toda la forma de vida microbiana. Mi compañero más adelante le seguirá hablando al respecto. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Rodríguez y yo les estaré hablando sobre los aspectos sanitarios de los plaguicidas. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, los plaguicidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales que puedan administrarse a los animales para combatir ectoparásitos. Los plaguicidas han sido utilizados para eliminar una gran variedad de organismos vivos adversos para el hombre y se han empleado en toda parte del mundo para la protección de cultivos y para el control de muchas enfermedades. Dentro de este control vamos a tener lo que es la desinsectación, que es el empleo de sustancias y procedimientos para eliminar los artrópodos nocivos en sus distintas fases de desarrollo. Estos procedimientos son como los procedimientos mecánicos, físicos y químicos. Entre estos vamos a tener las dos primeras imágenes, procedimientos mecánicos y físicos, que esto van a incluir el empleo de aparatos que son diseñados o alterados para los factores físicos
del medio ambiente, ya sea, por ejemplo, telas de metálicas o de nylon, grasas, mosquiteros, lámparas atrayentes, entre otras. Y tenemos los procedimientos químicos, como lo vemos en la última imagen, que las sustancias químicas que se emplean para destruir los artrópodos que reciben el nombre de insecticida. Pueden desinfectarse como aquellas sustancias que producen por contacto, ingestión y o inhalación de muerte de los insectos en cualquiera de sus fases. Tenemos también la desjeratización, que son huéspedes o vectores de gran número de enfermedades que afectan al ser humano y a los animales domésticos y además consumen y deterioran grandes cantidades de alimentos almacenados y en seres muchos más de los que necesitan para alimentarse. Vamos a tener lo que es la inmunización activa y pasiva, que la activa va a constar de lo que es la producción propia de anticuerpos específicos y o respuestas celulares de manera intensa o prolongada frente a una determinada infección adquirida. Mientras tanto que la pasiva, en cambio, esta va a consistir en la adquisición de la misma mediante la administración de inmunoglobulinas procedentes del huésped, con el fin de proporcionar una protección inmunológica de forma inmediata pero esta va a ser de corta duración. El concepto de vacuna es que son suspensiones de microorganismos vivos atenuados o inactivados o sus frases inmunológicas que son administradas al individuo sano susceptible. La clasificación de esta son sistémicas y no sistémicas o específicas. Las sistémicas son cuando se administran de forma generalizada a toda la población y la no sistémica es cuando se aplican, cuando su aplicación tiene una finalidad exclusivamente individual. El almacenamiento y manipulación de la vacuna, esta va a depender del factor más importante para la conservación, que es la temperatura. A mayor temperatura, a temperatura más alta o temperatura más bajas, pues las recomendaciones pueden deteriorar el producto. Hasta aquí mi parte y muchas gracias. Saludos, yo soy Remel de los Santos y estaré hablando sobre la epidemiología y la prevención de poliomielitis. La poliomielitis, comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. La gran mayoría de las infecciones por polio o virus no producen síntomas, pero 5 de cada 10 o 100 personas infectadas con este virus pueden presentar algunos síntomas similares a la gripe. La hepatitis A es una enfermedad infecciosa muy frecuente en el ser humano. El virus de hepatitis A está formado por una casides proteica que contiene un centro de una sola cadena de ARN. El virus es muy estable y puede establecer al menos una semana en un ambiente seco, de 12 semanas a 10 meses en agua. El periodo de incubación oscila entre 15 a 45 días. Hepatitis E. El genoma del virus de hepatitis E, VHE, recientemente clonado, está constituido por cadena única de ARN. A pesar de compartir con la hepatitis A la vía de transmisión y muchas características clínicas, no existe analogía genómica ni relación inmunológica alguna. Con esta la infección es autoilimitada y que exige progresión a la cronicidad. Intoxicación, intoxicación de alimentos. Una intoxicación, intoxicación de alimentos son enfermedades relacionadas con alimentos, pero que tienen distinto origen. De esta forma, una intoxicación alimentaria contiene en ingerir los alimentos en lo que hay toxina o sustancias tóxicas que pueden ser organismos vivos como bacterias, virus, parásitos o algo. Toxificación alimentaria. Se llama toxificación alimentaria cuando el microorganismo patógeno presenta en el alimento, además de multiplicarse y evitar el organismo, produce una toxina. La principal causa de la toxificación es por el mantenimiento de los alimentos a temperatura inadecuada, como deficiencia de refrigeración, asociada a parte de la preparación de alimentos con atención y la aplicación de temperatura de cocción y recalentamiento insuficiente. Infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda constituye un grupo de enfermedades que producen en el aparato respiratorio causa por diferentes organismos como virus, bacterias,
que comienzan en forma durante menos de 2 semanas. Ahí fue todo. Mi nombre es Danisa Linares y yo le estaré hablando sobre la legionelosis, epidemiología y medicina preventiva de la tuberculosis y enfermedades meningocócicas. La legionelosis, bajo el término legionelosis, se atribuyen todas las enfermedades causadas o atribuidas a la bacteria del género Legionella. El género Legionella está constituido por los cocobacilos gram negativos aerobios no espurulados. Bueno, también que la enfermedad de Legionella está transmitida en el agua, como lo son lagos, ríos, aguas estancadas, y tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. La epidemiología y medicina preventiva de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmisible causada por el complemento Mycobacterium tuberculosis de evolución crónica caracterizada por la formación de granulomas. Esta es preferiblemente siempre se da en el pulmón, pero se puede dar en otros órganos. La tuberculosis mayormente se transmite de persona a persona, ya que es la transmisión más frecuente. Cuando una persona infectada con tuberculosis tose, estornuda o tira gotitas de secreción y hay personas cerca, pues así se puede transmitir. El tratamiento de la tuberculosis es la eritromicina. Este es el primer tratamiento por elección. Siguiente, por favor. También tengo lo que es la enfermedad meningocócica, que es un germen que vive en la rinofaringe clínica de fácil difusión interhumana y en algunas ocasiones una enfermedad grave que no permite retraso en su diagnóstico y tratamiento, lo cual no es que un accidente en la cadena epidemiológica de la meningocócica, pero lo confiere su gravedad. También que el mecanismo de transmisión de lo que es la enfermedad meningocócica se transmite exclusivamente por contagio directo mediante gotas de esponje y núcleos de goticulares de Weir con secreciones nasofaríngeas. El diagnóstico y tratamiento precoz es que cada caso de enfermedad meningocócica representa una verdadera urgencia médica. Es preciso establecer de inmediato la sospecha diagnóstica. A fin de iniciar lo antes posible el tratamiento, con frecuencia las manifestaciones clínicas van predidas de una amigdalitis o faringitis. En los días anteriores, su forma de presentación suele corresponder a una meningitis aguda, sin prodromos o una sepsis sobreaguda, con púrpura y shock. También que tenemos varias vacunas sobre lo que es esta enfermedad. Y nada, hasta aquí mi parte. Muy buena, mi nombre es Nairobi Reyes. Yo les voy a estar hablando sobre la epidemiología y prevención del SIDA. En la actualidad, el SIDA es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo y se estima que en el 2007 los virus de VIH1 y VIH2 han infectado a más de 33 millones de personas. La cadena epidemiológica del SIDA, el origen de esta, según los inicios del VIH1, llegó al ser humano procedente de los chimpancés, los cuales albergaban un virus relacionado con el SID, que parece haberse recombinado con otros virus de simios para originar el VIH en el ser humano.
existen 3 grupos principales de VIH-1, que son el M, el N y el O. La estructura de el virus de VIH-1 pertenece a la familia de los retrovirus, virus con una doble cadena de envoltura proteica y una doble cadena de ARN. La fuente de reservorio de este es el único reservorio de los retrovirus, es la especie humana. El trasplante de órganos. El mecanismo de transmisión para los trasplantes de órganos sólidos, el corazón, el riñón, el hígado, entre otros. Pero es posible si el donante se encuentra en la fase de ventana, como virinemias bajas y sin sintomatología de la enfermedad. La información de la educación sanitaria. Con respecto a la información sanitaria, sus objetivos son que la población tenga conocimientos como, por ejemplo, la importancia de los problemas de la ITS, el mecanismo de la transmisión de enfermedades, entre otros. Los servicios especializados disponibles para su tratamiento de educación sanitaria tienen los siguientes objetivos, que son la adaptación y conducta, la prevención ante los ITS, entre otros. El control de pacientes es el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, entre otros, y el control de contacto es la definición del contacto que hay que localizar y la localización de los contactos, entre otras. La epidemiología general de la zoonosis, brucelosis y la rabia. La brucelosis es una infección endémica de predominio rural que suele afectar a animales domésticos. La rabia es una enfermedad viral transmitible que afecta a animales, especialmente mamíferos, y raramente al ser humano. Esto fue todo. Mi nombre es Leonela Ramírez y yo le estaré hablando sobre las enfermedades transmitidas por artrópodos. La importancia de los artrópodos desde el punto de vista sanitario y social radica en que todos actúan como huéspedes y transmisores de infecciones humanas y en menor medida como productores de infecciones. Los artrópodos pueden ser responsables de las transmisiones de nuevos agentes patógenos para el ser humano y del incremento de las enfermedades que se consideran controladas o de su presentación en áreas geográficas en las que anteriormente no existían. Siguiente. Siguiente. En el mecanismo de acción existen 2 posibles mecanismos de transmisión de agente etiológico. Está la transmisión pasiva y la transmisión activa. Siguiente. Entre las enfermedades transmitidas por todos está el paludismo, que es una enfermedad parasitaria que genera mayor morbilidad y mortalidad en el ser humano. El género Plasmodium fue descrito por primera vez en el 1880 y de las cuales existen 150 especies catalogadas Plasmodium y la mayoría infectan a los animales y solo 4 de ellas parasitan al hombre. Está la fiebre amarilla, siguiente, que es una enfermedad viral infecciosa aguda de duración breve y de gravedad variable, es endémica en regiones tropicales de África y de América y se transmite a través de un mosquito. Siguiente. Está el dengue, que es una enfermedad viral febril aguda, generalmente benigna, transmitida por un mosquito y se han convertido en los últimos años en problema de salud pública internacional. Siguiente. Están las enfermedades emergentes, que la comunidad científica acuña el término de enfermedad o infección emergente para designar las nuevas enfermedades infecciosas producidas por microorganismos desconocidos hasta el momento. Siguiente. Las principales enfermedades emergentes están las enfermedades por hantavirus, fiebre ébola, encefalopatía espongiforme bovina, fiebre por virus de Wellness-Giner y enfermedades del virus de chikungunya. Hasta aquí mi parte. Gracias por su atención.